El día de hoy les voy a contar algo que probablemente no le he contado a muchas personas. No me gustaría la idea de hacer ver mal un lugar o un tipo de personas de cierta parte del país, pero desgraciadamente esa experiencia me ocurrió ahí y se la voy a contar ahora. Como muchos saben, ya les he contado, tengo años de tener un negocio de vender productos que en ese momento era todavía solamente venta de productos para instrumentos musicales y antes no era muy utilizado, no era muy recomendado los servicios de encomiendas, de envíos, de paquetería a nivel de país, pero a medida fue avanzando y fue caminando eso, viene siendo más rentable, más conveniente para nosotros los vendedores como para los consumidores. Pero en ese tiempo todavía no lo era, o por lo menos yo no había entrado en esa etapa, y es precisamente por eso que yo viví esa experiencia. Bien, entonces sucede que ya por mayo del 2022 yo tenía una novia que me acompañaba a todos lados donde yo iba en la moto, y pues yo en ese tiempo andaba por todo el país entregando los productos de mi negocio, como ya saben, como en otras anécdotas. Y en esa ocasión me tocó ir a Morazán, al municipio de Corinto, Morazán. Pues como normalmente, ¿verdad? Los viajes los solía hacer por la mañana, salir de casa, ir directamente al lugar, pues me demoraba casi que la mitad del día o todo el día, depende de qué tan lejos era. Ese viaje fue uno de los más largos que hice en ese tiempo que yo iba personalmente a ver a los clientes. Pero igual no se sentía tan pesado el viaje o largo, porque en ese momento cuando iba acompañado era más divertido, era una aventura pues. Pues resulta que un cliente había hecho un pedido allá en Corinto, Morazán. Para los que no saben, eso queda allá llegando al límite de El Salvador, pero del lado de Morazán, llegando a Honduras. De hecho, uno llega a 15 minutos de la frontera, pues de lo lejos que está. Y pues en el trayecto para llegar y todo fue bien. Fue bastante largo el viaje, como fue uno de los más largos que yo viví. De camino hacia allá, yo iba como preocupado un poco por la gasolina, porque era bastante largo el viaje y veía que casi no había gasolineras. Cuando llegué a donde el cliente, que era al parque central de Corinto, yo le pregunté cómo podía comprar gasolina. Él me dijo cómo ir a buscar una gasolinera que estaba por ahí. Fui a llenar de gasolina el tanque y iba a regresar. Pues era más o menos la mediodía cuando ya venía de regreso, bajando de Morazán, de Corinto a Morazán. Bueno, me parece que fuimos a almorzar antes de volver. Fuimos a almorzar y luego empezamos a bajar de Corinto a Morazán. Y bueno, salimos del municipio de Corinto, o sea, un pueblo. Cuando uno sale de Corinto o cuando vas a entrar a Corinto, pasas por un lugar que se llama Sociedad. Y uno ve el rótulo ahí a la orilla de la calle Sociedad. Entonces, cuando pasamos por Sociedad, pasó algo bien extraño. O sea, uno viene de la calle principal que cruza todo el pueblo y luego sale en dirección a San Miguel. Entonces, cuando veníamos de regreso, pasamos por Sociedad, habiendo venido de Corinto, y íbamos por la carretera principal que va para San Miguel de nuevo. Y cuando veníamos, a nuestro lado derecho vimos un montón de motocicletas parqueadas. Estaban las motocicletas, estaban unos jóvenes ahí a la orilla que estaban aparentemente descansando o algo, no sé. Y lo curioso fue que cuando nosotros veníamos bajando, ellos nos voltearon a ver. Varios al mismo tiempo nos voltearon a ver y se nos quedaron viendo, y lo pudimos observar eso. O sea, nos percatamos de que ellos les llamó mucho la atención que pasáramos. Entonces solo seguimos con el viaje. Pues creo que en todos lados la gente es curiosa. Cuando ven gente que no es de un lugar o algo, en esos lugares la gente ya se conoce o algo, pues
y tal vez nos vieron como extraños. Y bueno, la verdad que quiero comentar algo aquí. Quizás yo decía, porque tal vez nos vieron extraños, vieron que la chica que iba conmigo era de piel blanca, cabello rubio. Se les llamó la atención que cuando pasamos y asumieron de entrada que no éramos de ahí. Entonces sí, lo observamos, pero pues no nos importó. La verdad que lo dejamos atrás. Entonces seguimos avanzando, seguimos el camino, ya salimos de Sociedad y vamos por la carretera que va para abajo, para San Miguel de nuevo, y que es una zona sola. Es una zona, bueno, el camino es de 2 carriles, uno que va y uno que viene, y también a los lados son montañas, son precipicios, son desierto porque no hay casas, no hay nada de eso. Es una zona inhabitable. Entonces a todo esto creo que no expliqué, pero cuando uno va para Corinto Morazán, de camino para allá todo es subida de una montaña, subida con curvas en los 2 carriles, que les digo, con nada de población a los lados hasta que empezás a entrar a los pueblos. Asimismo, nuevamente, cuando uno va bajando, lo mismo, pero en bajada, hacia atrás. Entonces aquí donde empieza el peligro. Pues íbamos de camino, ya habíamos avanzado como 15 minutos quizás de camino. De repente empiezo a ver por el retrovisor que venía una motocicleta con 2 personas. Se veía que eran jóvenes, que eran muchachos. Y pues nada raro, todo bien, pues es normal. De repente se acerca otra motocicleta con 2 muchachos, con 2 jóvenes. Ya era como sospechoso. Y de repente otra motocicleta, también con 2 jóvenes. Y de repente otra, o sea, eran como 3 o 4 motocicletas con 2 pasajeros en cada moto. Entonces inmediatamente observamos que estaba un poco raro. Observamos que venían rápido, que nos venían siguiendo y que probablemente, lo más probable, eran los jóvenes que estaban a las afueras de Sociedad cuando íbamos pasando. Bueno, en ese momento como tal no había un régimen de excepción, parece, o empezaba tal vez, y por eso es que aún había mucha delincuencia en el país. Entonces venían esas motos detrás de nosotros y sabíamos que nos venían persiguiendo. Pensé muchas cosas, o sea, nos quieren robar la moto, nos quieren matar y nos quieren robar, quieren, qué sé yo, violar a la chica que iba conmigo y hacer todo lo otro. O sea, algo bueno no era, pues. Entonces, dadas las circunstancias de una situación así, a veces yo me he puesto a pensar y digo, ¿es posible que llegue a pasar lo peor? Sí o no, depende de la gravedad. ¿Qué opciones hay? ¿Por qué? Porque fácil es decir, no, si mejor entregarles la moto, qué sé yo, que te roben y ya. Pero yo no sé si querían solo robarme. Yo no sabía si querían matarnos, si querían secuestrarnos o todo lo que les he dicho. O sea, en una situación así, estar en medio de la nada, estando siendo perseguidos, que no había nada de policías, la gente no se iba a dar cuenta. Era muy probable que podía pasar lo peor de lo peor. Tanto lo mínimo como lo peor. Dije yo, al menos si me van a hacer algo, cosa que es lo más seguro, al menos no la van a tener fácil. Entonces, empecé a manejar como que era loco, iba hacia abajo, calle hacia abajo, iba en las curvas, íbamos los 2 en la moto y yo iba lo más rápido que podía para abajo. Y era bien difícil porque en el camino, dadas las curvas, los precipicios, lo angosto de la calle, era muy fácil tener algún accidente. Entonces, aún con todo y eso, o era un accidente o el peligro de los que venían siguiéndonos, porque no sabía exactamente qué era lo que iban a hacer. Uno como que despierta un instinto de supervivencia salvaje. Hay quienes que no, ¿verdad? Hay quienes que se quedan en shock. Pero yo me sentí como en una película de Rambo. Entonces
yo iba a toda velocidad para abajo en las curvas a lo que fuera posible según las capacidades de la moto, una moto deportiva de 150 de cilindrada, moto china. Ellos venían en unas motos de montaña con buena cilindrada tal vez, pero teníamos quizás algo de ventaja y logramos darnos cuenta a tiempo de que ellos nos venían siguiendo. Entonces, a medida que iba avanzando yo a toda velocidad, iba para abajo, incluso llegando a los límites de velocidad que la moto podía entregar, lograba manejar cierta distancia, pues al menos ellos no nos alcanzaron tanto, pero de paso, o sea, llegar a salir de ahí, que era un trayecto de varios kilómetros, era complicado. Entonces, en el camino venían camiones o vehículos pesados hacia arriba y habían vehículos que iban hacia abajo. Entonces, una ventaja de riesgo también, ¿verdad?, que logré observar fue la posibilidad de meterme entre esos vehículos que iban en movimiento, tanto a un lado como en medio de ellos. Entonces, aún así, de velocidad hacia abajo, con las curvas, en una carretera con una calle angosta, yo pasaba entre medio de los carros que venían y que iban para abajo para poder que protegiéramos la vida y evitar que nos fuera a pasar algo. Empecé a ver de que podíamos alejarlo un poco más porque quizás tenían miedo de acercarse y hacer las mismas maniobras, o las motos no les daban o no sé qué pasó, pero logramos mantener siempre la distancia. Resulta que cuando de repente llegamos al desvío de esa calle, cuando termina la que sale de Sociedad y la que va para San Miguel, dejaron de perseguirnos. Hasta ahí llegó la persecución. Creo que se regresaron, se retractaron porque también vieron que no iba a estar tan fácil. Entonces dejaron de seguirnos, continuamos nuestro camino pasando por San Miguel y regreso de nuevo. Esa fue la experiencia más difícil que he vivido como motociclista, pero no ha sido la única. Tal vez en otro momento les cuente otra que me pasó. Tampoco digo que hay que ser violento o agresivo o tonto con los criminales, pero dadas las circunstancias de que lo peor sí puede llegar a darse. Así que esta fue mi historia en esta ocasión. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que les haya entretenido, que hayan aprendido o tomado algo. Pues sí, las experiencias valen la pena cuando alguien las vive y es algo que no conocías. Así que les agradezco a todos por ver estos videos. Hasta luego. Algo que se me olvidó contarles es porque precisamente el día de hoy un cliente de Corinto, Morazán, me pidió un producto que se le va a enviar para el día de mañana y que por suerte esta vez ya no tengo que ir yo personalmente a entregarlo, ya que viví esa mala experiencia y no la voy a volver a vivir, ya que ahora estamos trabajando de una manera diferente y ahora no corro esos riesgos.